Hay muchas cosas de las que nadie habla y si alguien no las cuenta, entonces no tendríamos cómo saberlo. Básicamente las personas que ahorita me siguen son mi familia, mis amigos y bueno, por supuesto quiero compartir con ustedes qué fue lo que pasó. La primera pérdida que tuve fue un aborto espontáneo. Ocurrió aproximadamente de 6 u 8 semanas. Cuando me enteré que estaba embarazada, lo primero que hice fue contarle a todo el mundo, a toda la familia, a los amigos. Recuerdo que eso fue en verano del 2016 y tuve un embarazo o unas primeras semanas de embarazo súper tranquilas y de repente estaba como que durmiendo y sentí, eso fue lo que yo pensé, que me estaba haciendo pipí. Fue lo primero que yo pensé y dije, me estoy haciendo pipí. Obviamente cuando me despierto súper asustada, me voy corriendo al baño y para mi sorpresa era muchísima sangre. Obviamente estaba teniendo una pérdida. Así que nos fuimos con Amaya al hospital y fue un momento muy, muy difícil porque yo tenía muchas esperanzas de que realmente yo no hubiese perdido al bebé. Vino una doctora o un doctor, creo que fue que me atendió en ese momento, y me dijo que no había bebé, que no habían encontrado bebé dentro, o sea, había tenido una pérdida. Pero el informe decía que posiblemente yo podía estar pasando por lo que se conoce como un embarazo ectópico y que mi bebé podía estarse desarrollando quizás en otra zona, ¿no? Como que fuera, como que por las trompas o algo así. Ninguna mujer quiere pasar por esto y uno siempre tiene como cierta esperanza. Y definitivamente ya pues estuve segura que lo que había tenido era una pérdida. Yo me quedé así como muy preocupada porque recuerdo que la gente en su momento me decía, ¿y no te van a hacer un legrado? Yo nunca vi a la doctora, o sea, no tuve un contacto directo con un médico que me dijera, mira, ocurrió esto o fue por aquello, eso no existió. Porque como les digo, las cosas aquí se manejan de manera diferente. Un curetaje es la palabra, no me hicieron un curetaje. Bueno, cuando vi a la doctora, bueno, ella súper normal, relajada, tranquila, me dijo que no tenía nada de qué preocuparme, que eso, hay un índice grandísimo de pérdidas de embarazo en las primeras semanas de vida y que yo totalmente podía intentar quedar embarazada en mi próximo ciclo menstrual. Creo que pasaron como 2 ciclos más y yo volví a quedar embarazada. Embarazada otra vez, pero por supuesto ya no les cuento tanto. No lo publico, pues no lo hago público inmediatamente. Esperé muchísimo. De hecho, creo que muy pocas personas se enteraron de ese segundo embarazo. Me hicieron un ultrasonido, que fue un primer ultrasonido, y todo estaba bien, aparentemente. Pues nadie me dijo que había algo que estuviera mal. Después regreso a otra consulta y en esa otra consulta la doctora como que trató de buscar el corazoncito del bebé, escuchar el latido del corazón de mi bebé y no lo escuchó. Pero ella me dijo en ese momento que no me preocupara porque eso era muy común, que como el corazoncito quizás era tan pequeño y el latido como tan débil, por eso no lo había oído. Yo me quedé tranquila, ya habíamos visto al bebé en un ultrasonido y pues todo iba bien. Regresamos a la casa y teníamos el próximo ultrasonido, me lo habían programado creo para la semana 12. Ya para ese momento ya varias personas sabían, incluyendo mi mamá. Mi mamá se enteró creo que la semana, unos días antes de que yo tuviera ese ultrasonido, porque justamente para ese momento ella había venido a visitarme y yo leí la sorpresa de que estaba embarazada. Así que bueno, para ese ultrasonido mi mami recuerdo que se quedó con Amaya cuidándola y Eduardo y yo fuimos al médico y fue súper horrible ese día, fue muy difícil. Fue entrar de nuevo al lugar donde te hacen el ultrasonido y cuando el técnico comenzó a buscar a mi bebé, no sé, no habrían pasado ni un minuto, no sé, muy rápido. Pues él comenzó como a buscar y nos dijo, su bebé no tiene vida. Así, en lo seco. Su bebé no tiene vida o su bebé está muerto. No recuerdo cuáles fueron las palabras que usó.
Por supuesto, yo me quedé en shock. Imagínense. Me quedé en shock y Dios mío, o sea, otra vez, porque otra vez estamos pasando por esto. No puede ser. Y recuerdo que la persona nos dijo, quieren que un doctor, quieren hablar con un doctor latino, porque el lugar donde te hacen el ultrasonido es otro lugar, no era el mismo lugar donde me atendía la otra doctora americana. Y yo por supuesto que dije que sí. Cuando entramos a la consulta con el médico, ese es un ángel, una bendición de verdad en ese momento. El doctor, que era panameño, de nacionalidad panameña, me dijo que bueno, que probablemente mi bebé había muerto por una cardiopatía. Él pudo ver en el ultrasonido que le hicieron que la cabecita de mi bebé era más grande de lo normal y que probablemente había como un líquido, creo que fue que me dijo, acumulado, y que este bebé venía con algún tipo de síndrome, posiblemente síndrome de Down o síndrome de Edward, y que cuando los niños vienen con una condición especial, sus corazoncitos suelen ser muy débiles, y pues mi bebé no resistió, su corazoncito no resistió, y por eso es que murió en el vientre. Esta parte fue dura, muy difícil, muy traumática, porque yo tuve que regresar a mi casa sabiendo que mi bebé estaba dentro de mí sin vida. Con la primera pérdida lo perdí y como que ya pues lo perdí, pero aquí yo tuve que volver a mi casa con mi bebé sin vida. Tuve que llamar a mi clínica y pedir una consulta con mi doctora, que no me atendió ese día, sino al día siguiente, sabiendo yo que mi bebecito estaba sin vida. Tuve que esperar todo ese largo día para que ellos me atendieran al día siguiente. No fue que representaba para ellos una emergencia, en lo absoluto. Yo tuve que esperar, y al día siguiente, cuando yo fui con mi doctora, ella me dijo que tenía varias opciones, que podía tomarme una pastilla y que esa pastilla iba a generar en mí como una especie de contracciones y yo iba a perder al bebé, o sea, iba a tener como un sangrado, o que me dijo que la otra opción más común era que el bebé permaneciera dentro de mí y que de manera natural yo iba a expulsar a mi bebé, que eso iba a ocurrir de manera natural. Yo me quedé así como que, ¿qué hago? Le pregunté que si era común hacer lo del curetaje y ella dijo que no era como una técnica muy común, pero que también podía evaluarse esa opción, pues de que lo sacaran de allí. Pero para ese momento había llegado mi hermana y estaba visitándome mi hermana y yo dije, no quiero arruinar este momento. Eso fue en Navidad. Yo estuve como, no sé si fueron 3 días, quizás más, todos los días que mi hermana estuvo aquí, con mi bebecito sin vida dentro de mí. Eso fue una cosa de verdad que yo no sé cómo explicarles. Bueno, primero la paz que definitivamente el Señor me dio, porque en estos días yo tuve una tranquilidad impresionante, que no era de este mundo, que definitivamente no venía de mí. Yo, por supuesto, en las noches sí pensaba en, wow, dentro de mí ahí está mi bebé sin vida. Era un poco extraño. Ocurrió naturalmente, tal como me lo dijo la doctora, pero yo no tenía idea de lo que me esperaba. Regresamos a la casa, decidimos hacer hallacas, bueno, y yo estaba allí sentada súper pegada en ese tiempo a mi Señor, leyendo un libro maravilloso que después yo les voy a mostrar. Es un libro que he querido compartir hace tiempo, porque de verdad fue un libro que me ayudó tanto. Se llama Seguro en los brazos de Dios. Es un libro del autor John MacArthur y habla sobre la seguridad como de la salvación de un bebé. Y habla de testimonios de mujeres que han pasado por pérdidas, de muertes, incluso de niños. Y además de eso, por supuesto, está sustentado
bíblicamente, y entonces hay muchos versículos que te animan, que te reconfortan, que te hacen sentir que Dios tiene el control, y así es, que nada sale de sus planes, que nuestros bebés están ahora en un lugar mejor, en un lugar seguro, que no han tenido que experimentar el dolor de este mundo, que Dios fue bueno en ese sentido porque no experimentaron el dolor de este mundo. Yo pienso en eso y pienso que mi bebé hubiese sufrido tanto, tanto en este mundo, y pues quizás el Señor por alguna razón no permitió que esto ocurriera. Si hubiese sucedido que el embarazo hubiese avanzado y aún yo sabiendo que mi bebé tenía un síndrome, yo habría estado totalmente dispuesta a tener a mi bebé, pero no fue así. No fue así, el bebé no resistió. Imagínate la escena, Navidad, mi mamá haciendo hallacas con mi hermana y yo ahí sentada en el sofá con mi bebecito sin vida dentro de mí. Semana número 12 de embarazo, o sea, 3 meses de embarazo. Mira, yo solo oraba. Eduardo, mi esposo, fue a llevar a mi hermana a la estación del tren, a donde la tenía que llevar. Y cuando él se fue, yo le dije, me siento como extraña, siento como una especie de dolor de vientre. Y bueno, creo que esa fue una de las preguntas que sí que sentía. Bueno, sentía una especie de dolor como de vientre, como cuando te va a venir el periodo. Y de repente eso fue de otro mundo, o sea, una cantidad de sangre que yo no había visto en mi vida, unas contracciones como que si fuera que yo estaba dando a luz, y todavía me aflige un poco porque fue muy fuerte, fue una sensación de que estás dando a luz, pero sabes que es un bebé que no tiene vida. Entonces es una sensación muy difícil, es algo muy difícil, es un momento muy difícil y es una sensación muy extraña. Mi mamita estuvo allí y yo estoy, bueno, impresionada porque mi mamá es súper cobarde y mi mamá fue tan valiente, pero tan valiente. Ella estuvo allí, yo estaba literalmente tirada en una cama y ella así como en los tiempos de antes, como que si me estaba atendiendo un parto, tal cual. Y ella no podía creer cómo esto no estaba ocurriendo en un hospital, ella no podía creer cómo esto estaba ocurriendo en mi casa, cómo eso aquí era así de que, ajá, tú te vas a tu casa y esperas que esto ocurra naturalmente. Mi mamá decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no te van a hacer un curetaje? ¿Cómo no te va a ver un médico? Y yo, bueno, mamá, así funciona aquí, es el procedimiento. Y mi mamá estuvo allí acompañándome. Fue una cosa que, si les cuento los detalles, bueno, son demasiado grotescos como para contarlos. Pero imagínense un parto en una cama. Obviamente mi esposo y Amaya estaban afuera. A mí se me bajó la tensión, yo quería vomitar, yo me sentía muy mal, tenía mucho dolor, mucho malestar, mi madrecita no sabía qué hacer, bueno, yo no quería ver, creo que también eso me lo preguntaron, si llegué a ver al bebé. Yo no quería ver, porque yo sabía que me iba a quedar esa impresión para toda la vida, y realmente como que sí quise curiosear con mi mamá. Ya después de un rato ya de haber sangrado mucho y salían coágulos de sangre enormes, que yo a veces decía, ¿será que esto es mi bebé? Y ya al final, como cuando ya todo estaba como pasando, yo llegué a ver, pues pensando, ¿será que esto es mi bebé? Porque tú sentías, o sea, sentía que salían cosas grandes de allí. Y bueno, no llegué a ver nada, gracias a Dios. Cuando termina ese proceso, yo tomo, creo que fue solamente ibuprofeno, y de repente esa madrugada vinieron unos dolores, pero eran unos dolores horribles que ya yo me asusté, y terminamos igualito en la emergencia. En la emergencia, pues yo estaba asustada, mi mamá estaba asustada, Eduardo estaba asustado, no sabíamos qué estaba pasando. Al final en la emergencia no me hicieron absolutamente nada. Absolutamente nada. Solo me dieron un medicamento para el dolor muy fuerte, eso sí, gracias a Dios, porque eso me calmó. Pero de que me hayan hecho algo, que me hayan limpiado, que me hayan curado, que hayan hecho nada, o sea, absolutamente nada. Enseguida, ese mismo día, yo regresé a mi casa. Y recuerdo a mi mamita pues diciéndome, aquí no venden, no recuerdo, algunas ramas, algún monte que a ella se le ocurría. Y yo, mami, no, eso no se consigue aquí.
Entonces, ay, Dios mío, fueron unos días muy difíciles. Por otro lado, está la difícil tarea de contarle a la gente que perdiste al bebé. Ay, eso fue terrible, en las dos oportunidades. Tener que escribirle a la gente. La primera vez yo salí de eso muy rápido. Miren, perdí al bebé y un silencio absoluto. Nadie dice nada. Y eso es algo que uno tiene que comentar, porque a veces el callar ciertas cosas no siempre es lo mejor. ¿Por qué se los digo? Porque para el mundo, lo que a mí me pasó fue insignificante. Digo para el mundo, para la gente que lo sabía. Lo que a mí me pasó fue un dolor de momento, pero nunca nadie hablaba de esto como que tu bebé. ¿Me explico? Como que había sido una pérdida de un bebé. No, sino que la gente como que, bueno, esto fue lo mejor, ya pasó, ya volverás a quedar embarazada, ya lo podrás intentar otra vez. Y yo estoy segura que quizás no lo hacían con maldad, pero esto es como un mensaje también para la gente que va a ver este video y las personas que me han preguntado, de que si alguna vez conoces a alguien que está pasando por esto, cuida mucho tus palabras y lo que vas a decir. Porque un bebé en el vientre de una madre, no importa si tuvo 1 semana, 2 semanas, 3 meses o si nació, siempre va a ser su hijo o su hija. Eso es algo que yo no olvido, que yo siempre voy a recordar y que siempre lo voy a traer, porque es algo que ocurrió, es algo mío. O sea, son mis 2 hijos que yo hoy tengo la convicción de que están con el Señor. Pero la gente suele ser un poco dura o insensible y es como que, eso ya pasó. Y hay gente que ni siquiera te comenta nada, ¿me explico? Yo a veces pienso, obviamente es difícil, ¿no? Como para la gente, ¿qué te van a decir? Pero yo creo que a veces es importante sentir el acompañamiento de la gente que te ama. Bueno, obviamente sí, mi familia estuvo muy, muy cercana y mi mamita estaba aquí, como les digo. Fue demasiado importante para mí su apoyo, su compañía. De hecho, creo que Dios fue tan bueno que permitió que mi mamá estuviese aquí en esos días. Fue tan bueno que permitió que yo no estuviera sola en ese momento. Porque se podrán imaginar ustedes que yo hubiese pasado eso solita con Eduardo. Eso hubiese sido muy difícil. Dios es tan maravilloso que permitió que mi mamá estuviera aquí. Y el yo vivir un momento tan duro con mi mamita al lado hizo de ese tiempo hermoso. Hizo de ese tiempo hermoso porque yo pude compartir con mi madre aún mi tristeza, aún mi llanto, aún mi dolor, y le doy muchas gracias a Dios por eso. Bueno, en términos generales eso fue lo que pasó. Por eso perdí a mi bebé. El segundo bebé fue el bebé venía con una condición. Después llegó el dilema de, ¿lo intento otra vez? Dios mío, ¿qué hago? Mi médico en Venezuela, recuerdo que me había dicho, no lo intentes otra vez, que te hagan pruebas genéticas, que te hagan muchos exámenes porque hay que determinar las razones. Pero el doctor de aquí lo vio como que eran 2 casos diferentes, como que no estaba relacionada mi primera pérdida con la segunda. Y yo quise creerle a él, porque yo continuaba con el deseo de ser madre. Y perseveré y todo salió bien, porque salí embarazada de mi princesa Amélie, que fue una niña súper saludable, fue gordísima, fue grandísima. Es una niña súper inteligente, súper sana. Y bueno, ahí está mi chiquita, hermosa. Dios permitió que finalmente pudiera ser madre. Así que bueno, yo te invito a, si tú tienes ese deseo, pues seguir perseverando. Siempre apoyándote de lo que te digan tus médicos. Lamentablemente yo puedo decir que con mis 2 pérdidas no tuve un contacto demasiado directo con los doctores. Eso no ocurre aquí,
Pero con Amelie tuve la grandísima bendición de conocer una doctora maravillosa, venezolana, Vivian, que fue enviada por Dios. Y eso también me dan ganas de llorar porque Dios fue tan bueno al enviarme a Vivian para que me atendiera mi embarazo con Amelie, porque fueron tiempos muy duros los que pasé cuando perdí mis otros 2 bebés, porque es lidiar no solo con lo difícil que es perder a un bebé, sino con un trato que a veces se torna un poco inhumano, porque lamentablemente aquí los médicos son diferentes, pues la cultura es diferente, el idioma también es una barrera. En fin, yo agradezco mucho a Dios por mi último embarazo. Se me pasa el tiempo y esto ya, yo creo que nada más lo va a escuchar mi mamá. Bueno, los quiero mucho. Gracias por preguntarme, gracias por interesarse, por saber pues sobre lo que había ocurrido. Y como yo les digo, o sea, uno no tiene por qué ocultar las cosas, eso no tiene por qué ser tabú. Muy por el contrario, esto me ha ayudado a mí a compartir con otras personas que pasan por la misma situación, personas que yo me he enterado que tuvieron una pérdida, o alguien les dice, mira, Naudi tuvo una pérdida, habla con ella, y me he conectado así, no con una, no con 2, no con 3, no con 4, con varias, con muchas mujeres que han tenido pérdidas, porque esto, aunque usted no lo crea, es más normal de lo que te imaginas. Bueno, eso fue todo, los quiero mucho, bendiciones, y bueno, gracias por leerme, gracias por oírme. Que tengan una bonita noche.